Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si puedes, cierra los ojos. No importa dónde estés. Tal vez en casa, tal vez en la oficina, quizá caminando por una calle cualquiera. Solo permite que durante unos minutos las palabras hagan el trabajo de los ojos. Imagínate que acabas de entrar en un museo. No hay ruido, las salas parecen vacías, el eco de tus pasos se pierden sobre un suelo de piedra. No hay prisa, nadie espera atrás de ti. Frente a nosotros hay una pintura cubierta por una tela. Todavía no sabemos quién la hizo, tampoco sabemos cuándo, ni siquiera conocemos su nombre. Lo único que sabemos es que cuando retiremos ese velo invisible, habrá una imagen esperando a ser descubierta. Y no quiero que la veas, quiero que la imagines. Porque hay algo extraordinario en construir una pintura desde la oscuridad. Las palabras avanzarán despacio, como una mano que enciende una vela dentro de una habitación antigua. No intentaremos entender nada todavía, solo mirar, solo recorrer y solo dejarnos llevar. Respira una vez más. Y ahora, entremos. Lo primero que aparece no son las personas, ni los objetos, ni siquiera el paisaje. Lo primero que se impone es la noche, una noche inmensa, oscura, profunda. El cielo ocupa buena parte del espacio, no está cubierta por nubes densas, al contrario, se siente abierto, silencioso. Sobre ese fondo oscuro aparecen pequeños puntos de luz, lejanos, dispersos, como diminutas perforaciones en un enorme manto negro. En la parte superior izquierda, una luna delgada rompe la oscuridad. No es una luna llena, es apenas un arco luminoso, curvo, delicado. Su resplandor no inunda el paisaje, solo lo acaricia. La luz parece insuficiente para vencer a la noche, y precisamente por eso cada rincón conserva un aire incierto. Debajo del cielo se extiende un terreno abierto. No hay edificios, no hay árboles que dominen la escena. Solo suaves elevaciones del terreno que se alejan poco a poco hasta confundirse con la penumbra. Las colinas se suceden una detrás de otra. Sus contornos son suaves. Casi desaparecen conforme se alejan. Todo parece envuelto por una neblina muy ligera. La distancia no tiene bordes precisos, como si el aire mismo absorbiera lentamente las formas. Ahora nuestra mirada desciende. El suelo comienza a ganar protagonismo. Es una superficie desnuda, terrosa, con tonos ocres y grisáceos. En el fondo aparecen pequeñas pendientes que conducen la vista hacia el centro. Nada distrae, todo parece conducir hacia un mismo lugar. Ahí en el centro hay un grupo reunido. No están distribuidos al azar, forman un círculo imperfecto, abierto apenas en algunos puntos. Las figuras parecen acercarse unas a otras, como si compartieran un momento que pertenece únicamente a ellas. Desde lejos cuesta distinguir sus rostros. Primero percibimos manchas claras, las telas, después los cuerpos, luego las posiciones. Algunas personas permanecen sentadas y otras se inclinan. Hay quienes parecen arrodillarse. Las telas que las cubren son amplias, ligeras, blancas en su mayoría. La luz tenue de la luna hace que esos tejidos resalten inmediatamente sobre la oscuridad del paisaje. Entre todas esas telas destaca una figura. Aparece recostada y viste una prenda amarilla. Se encuentra en la parte inferior de la composición. Su color cálido rompe por un instante la armonía de blancos, grises y negros. A su derecha, casi cubierta por completo por su manto, aparece una pequeña figura. Solo se le asoman los pies. Las telas caen formando pliegues suaves, nada parece rígido, todo tiene una cierta naturalidad. La pintura deja sentir el peso de cada tela, la gravedad hace su trabajo y nosotros casi podemos percibir su textura. Ahora nuestra mirada continúa avanzando lentamente alrededor del grupo, y en el lado izquierdo aparecen dos figuras muy próximas entre sí. Una de ellas muestra gran parte de su torso desnudo. Su piel recibe un poco más de luz que el resto. Tiene un rostro como avejentado que mira hacia el centro del círculo. Nada parece distraerle. Sobre su hombro carga un palo largo que apunta hacia el fondo, y de él cuelgan pequeñas figuras. La pintura no permite distinguir exactamente de qué se trata, solo sabemos que están suspendidos, quietos. Frente a ella otra figura nos da la espalda. Solo vemos su hombro derecho, parte del cuello, su cabeza y la caída de su ropa de color blanco.
Su postura invita a seguir la dirección de su mirada. Todo conduce hacia el mismo punto, el centro. Contra el fondo oscuro, en el extremo derecho del grupo, comienza a aparecer otra escena. Una mujer sostiene entre sus brazos a un niño pequeño. El cuerpo del niño queda recogido contra ella. Ella inclina el rostro hacia el centro. Su expresión parece intensa. La boca parece entreabierta. Sus ojos se dirigen hacia el mismo lugar donde convergen todas las miradas. Y detrás de ella aparecen otros rostros que apenas se distinguen. Algunos parecen cubiertos por velos blancos y otros casi desaparecen entre la penumbra. Ninguno de ellos ocupa el primer plano, pero acompañan silenciosamente el momento. Más abajo, casi tocando el borde inferior derecho de la pintura, otra figura permanece sentada. Viste una tela oscura, su cuerpo forma una silueta compacta. Sus brazos sostienen a un pequeño personaje desnudo, casi esquelético. Es mucho más pequeño que los demás. Sus brazos parecen extenderse hacia adelante. Ese gesto llama la atención precisamente por su tamaño. Casi parece una figura aparte. Es un detalle que podría pasar inadvertido si la mirada avanzara demasiado rápido por lo oscuro de sus telas. Pero sin embargo, están ahí, participando también de aquello que ocurre en el centro. Todo el grupo parece olvidar el paisaje, la luna, las montañas, incluso la inmensidad del cielo. Nadie mira hacia afuera. Todas las miradas, todos los cuerpos, todos los gestos convergen lentamente hacia un único lugar. Todavía no lo hemos visto. Solo sabemos que existe porque toda la composición nos conduce hacia él. Es como escuchar una orquesta antes de que aparezca el solista. Cada figura prepara el momento. Cada pliegue de la ropa, cada inclinación del cuerpo, cada rostro, todo parece señalar un punto invisible. Y entonces, nuestra mirada llega por fin al centro. Ahí se encuentra una figura mucho más inquietante y oscura que cualquier otra. Su cuerpo es de mayor tamaño y emerge casi de forma vertical. Sentado sobre el suelo, sus patas traseras parecen semirretraídas. Una de sus patas delanteras se extiende hacia un costado y parece casi tocar a la figura que viste de tela blanca y que sostiene a un infante contra su pecho. Y su otra extremidad está ligeramente retraída. Su pelaje es negro, espeso. La cabeza posee una forma inconfundible. 2 enormes cuernos ascienden formando amplias curvas hacia el cielo. Entre ambos cuernos se entrelazan ramas con hojas verdes. Su rostro mira ligeramente hacia la izquierda. Y unos ojos, iluminados por un tono rojizo y anaranjado, destaca con intensidad dentro del conjunto. Sus orejas se proyectan hacia los lados. Su hocico claro contrasta con el resto del cuerpo, y una barba larga entrecana cae bajo su mandíbula. No parece estar realizando ningún movimiento brusco. No hay violencia visible, solo presencia. Una presencia que basta para reorganizar toda la pintura. Y ahora comprendemos por qué nadie aparta la vista, por qué todas las figuras forman un círculo y por qué la luz parece detenerse justo ahí. Y es porque todo lo demás existe para conducir nuestros ojos hasta este instante. Y es hasta ahora que lo hemos encontrado que la imagen completa por fin comienza a existir dentro de nuestra imaginación. ¿Y ahora? Quédate ahí, no avances todavía. No busques una explicación, solo contempla esa escena que acabas de construir con tu mente. La noche, las colinas, las telas blancas, las miradas reunidas alrededor de la figura con grandes cuernos. Permanece unos segundos en silencio. Porque a veces una pintura necesita un instante para terminar de aparecer. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿La habías visto antes? Tal vez sí, quizás en un libro o en un museo. O tal vez la has reconocido sin saber exactamente de dónde. Si todavía no sabes cuál es, no te preocupes. Ha llegado el momento de retirar el velo. La obra que acabamos de recorrer lleva por título El aquelarre y fue pintada por Francisco de Goya entre 1797 y 1798 y es un óleo sobre lienzo. Actualmente forma parte de la colección del Museo Lázaro Galdiano que está en Madrid, España, y durante unos minutos la imaginaste sin conocer su nombre, y quizá eso permita ver la obra de una forma distinta.
porque ya no es únicamente una pintura famosa, ahora es un lugar al que acabamos de entrar. Para comprender esta obra hay que conocer primero al hombre que sostuvo el pincel, y este es nada más ni nada menos que Francisco de Goya. Él nació en 1746 en un pueblo llamado Fuente de Todo, cerca de Zaragoza. No provenía de una familia aristocrática, y su camino hacia la pintura fue largo y lleno de intentos. De joven quiso ingresar varias veces a la Real Academia de San Fernando y fue rechazado. Es curioso pensar que uno de los artistas más influyentes de la historia comenzó escuchando puros no. Lejos de rendirse, siguió pintando y viajó a Italia para aprender. Observó, copió y estudió. Y poco a poco desarrolló una forma de mirar que ya no se parecía a la de nadie. Con el tiempo llegó a trabajar para la corte española. Retrató reyes, nobles, ministros, miembros de la familia real, etc. Sus cuadros de esa época muestran vestidos elegantes, ya sabes, joyas, telas y ceremonias llenas de protocolos, pero Goya no era un pintor complaciente. Incluso cuando retrataba a los personajes más poderosos, conservaba una mirada profundamente humana, no ocultaba de todo sus arrugas, no eliminaba los gestos incómodos y no convertía a las personas en héroes perfectos. Parecía decirnos que detrás de toda corona seguía existiendo un ser humano, y sin embargo, algo cambió para siempre. Alrededor de los 46 años se enfermó gravemente. Los médicos nunca pudieron determinar con certeza qué fue lo que le pasó. Lo que sí sabemos es que sobrevivió, pero perdió el oído, completamente. Imagínate por un momento lo que significa para alguien acostumbrado al bullicio de las calles y de los salones reales, que de pronto el mundo se quede en silencio. Ese silencio no solamente transformó su vida, también transformó su pintura. Sus obras comenzaron a mirar hacia lugares mucho más oscuros. No porque hubiera dejado de interesarle la belleza, sino porque comprendió que la belleza no era la única verdad. España también estaba cambiando. La Ilustración intentaba abrir paso a paso las ideas de la razón y la educación y el pensamiento crítico, ya sabes. Pero al mismo tiempo seguían muy presentes las supersticiones populares. En muchos pueblos aún circulan historias sobre brujas, hechiceros, apariciones y reuniones nocturnas. La Inquisición continuaba ejerciendo su influencia, aunque ya no con el mismo poder de los siglos anteriores. Era un país dividido entre dos maneras de entender el mundo. Por un lado, el conocimiento, y por otro, el miedo. Goya observaba todo eso con enorme atención. No era un pintor que viviera encerrado en el estudio. Miraba a las personas. Escuchaba, cuando todavía podía hacerlo, conversaciones en las calles. Veía las contradicciones de su tiempo y comprendía que el miedo podía gobernar a una sociedad con la misma fuerza que un ejército. Y por esos años recibió un encargo muy particular. Los duques de Osuna, que eran grandes mecenas y apasionados por la cultura y el arte, querían decorar una de sus residencias con pinturas relacionadas con escenas populares. No buscaban escenas religiosas y tampoco querían retratos. Querían imágenes inspiradas en leyendas, en supersticiones y relatos que circulaban entre la gente. Y fue entonces cuando Goya pintó varias obras dedicadas al mundo de las brujas. Entre ellas se encontraba esta que ya recorrimos, que se llama El Aquelarre. Y sin embargo, aquí aparece algo fascinante. Los historiadores no saben ponerse completamente de acuerdo sobre la intención exacta de la obra. Para muchos especialistas, Goya no pretendía representar un ritual real. Más bien estaba utilizando esa escena para criticar la ignorancia y las supersticiones que todavía dominaban parte de la sociedad. Otros investigadores consideran que la pintura también refleja el creciente interés del artista por explorar los aspectos más inquietantes de la naturaleza humana. Lo cierto es que ambas interpretaciones no son incompatibles. Goya parecía entender que los monstruos más persistentes no siempre viven en los bosques. A veces viven en las ideas, en los prejuicios y sobre todo en los temores compartidos. Y eso convierte esta pintura en algo mucho más complejo que una simple escena fantástica. Décadas más tarde, España viviría la invasión de Napoleón. Goya sería testigo directo de la guerra, la violencia y la brutalidad humana, y de esa experiencia surgirían algunas de las imágenes más estremecedoras de la historia del arte. Pero incluso antes de esta tragedia, ya intuía que el miedo podía convertirse en un lenguaje, y que una pintura podía hablar de ese miedo sin necesidad de mostrar sangre ni violencia.
Su forma de pintar también cambió. Abandonó la rigidez académica, sus pinceladas comenzaron a ser más libres, más rápidas y más expresivas. Si observas con atención en el aquelarre, descubrirás que muchas zonas del paisaje apenas están sugeridas. No necesitan un detalle minucioso. Nuestro cerebro completa aquello que la pintura apenas insinúa. Es un recurso que hace que la escena parezca casi un recuerdo o un sueño. Con los años Goya se volvió todavía más audaz. Sus famosas pinturas negras realizadas directamente sobre los muros de su casa mostraban un universo mucho más sombrío y personal. Aunque pertenecen a otra etapa de su vida, muchos historiadores coinciden que obras como El Aquelarre anuncian ya ese cambio. Y es como si el pintor hubiera abierto una puerta que nunca volvería a cerrarse, una puerta hacia los rincones menos cómodos de la imaginación humana, y que quizá por eso, más de 2 siglos después, seguimos deteniéndonos frente a esta pintura. Y no solo por lo que representa, sino porque nos obliga a preguntarnos por qué ciertas imágenes siguen inquietándonos, incluso cuando sabemos que son solo pintura. Ahora que conocemos el nombre de la obra y también el nombre de quien la pintó, te invito a hacer algo. Cierra nuevamente los ojos. Regresemos a esa noche, pero esta vez no entremos como visitantes, entremos sabiendo que cada decisión del pintor fue intencional. Y la escena vuelve a aparecer. El cielo oscuro, la luna, las colinas, el círculo de figuras y en el centro el macho cabrío. Quizás la primera vez que imaginaste la pintura, tu atención quedó atrapada por esta figura central, pues es natural. Toda la composición conduce a ella. Pero Goya consigue este efecto sin recurrir a gestos exagerados. Si observas nuevamente el recorrido que acabamos de hacer, notarás que ninguna figura parece mirar hacia nosotros. Nadie intenta establecer contacto con el espectador. Todos parecen absortos. Esto produce una sensación muy particular. No somos parte de ese grupo. Tampoco somos completamente ajenos. Es como si estuviéramos observando algo que no estaba destinado a que lo viéramos. Esa sensación nace únicamente de la dirección de las miradas y no hace falta ningún otro artificio. También hay otro detalle fácil de pasar por alto. La pintura no utiliza una luz intensa para separar a los personajes del fondo. La luz apenas ilumina. No hay un foco dramático y no existen sombras violentas. La claridad parece extenderse lentamente por el suelo y envolver a las figuras con suavidad. Eso hace que los límites entre unas formas y otras nunca sean completamente rígidas. Algunas telas casi se funden con el paisaje. Los cuerpos aparecen y desaparecen entre la penumbra, como si cuando nuestros ojos tardan unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad. Ahora fíjate en los colores, en realidad son muy pocos. Negros, grises, ocres, blancos, algunos tonos verdosos y apenas unos pequeños acentos cálidos. El amarillo de una falda, ese tono rojizo del ojo, el color de la piel y nada más. Esa economía cromática hace que cualquier color intenso adquiera inmediatamente importancia, por eso ese ojo rojizo del macho cabrío resulta tan difícil de olvidar. No porque sea grande, sino porque casi todo lo demás permanece contenido. Hay otro recurso extraordinario. Las figuras forman un círculo, ¿no? Pero el círculo nunca llega a cerrarse del todo, siempre queda un pequeño espacio abierto. Y justamente ese espacio parece ser el lugar desde donde nosotros estamos observando. Y no estamos dentro, pero pues tampoco estamos completamente fuera. Es una solución compositiva muy inteligente. Y nos convierte en testigos silenciosos. Ahora dirige tu atención hacia las manos. Curiosamente, ninguna realiza un gesto teatral, no hay brazos levantados al cielo, no hay movimientos exagerados. Las manos solamente o están descansando, o se apoyan, o se acercan. Ese lenguaje contenido vuelve la escena aún más inquietante, porque la tensión no nace del movimiento, nace de la inquietud. También vale la pena detenerse en las telas, fíjate. Goya había pasado muchos años pintando sedas, terciopelos, uniformes militares y vestidos de la nobleza. Vaya, si sabía algo era representar los tejidos con enorme habilidad, pero aquí sin embargo no busca el lujo. Las telas son sencillas, livianas, se pliegan con naturalidad
No pretenden deslumbrar, su función es otra, reflejar la escasa luz de la noche. Son pequeños destellos dentro de la oscuridad. Ahora entonces volvamos a nuestro personaje central. Hoy solemos identificarlo inmediatamente con el diablo, ¿no? Pero es importante hacer una precisión. La figura que aparece representada como el macho cabrío de grandes cuernos es un motivo que desde hacía siglos se había asociado en Europa con ciertas representaciones del demonio y con los relatos sobre reuniones de brujas. Esa asociación formaba parte del imaginario de la mayor parte de Europa, pero sin embargo la pintura no explica lo que ocurre. No aparece ningún texto, no existe una narración escrita. Todo depende de aquello que el espectador, o sea, nosotros ya conocemos o cree conocer. Por eso esta obra ha dado lugar a distintas interpretaciones. Para algunos historiadores, Goya estaba mostrando precisamente el absurdo de esas creencias, una crítica dirigida a la superstición y al miedo colectivo. Pero para otros, la obra refleja, además de una inquietud profunda, la facilidad con que las personas pueden reunirse alrededor de una idea sin cuestionarla. Lo interesante es que Goya nunca dejó una explicación definitiva y que quizás sea una de las razones por que la pintura sigue siendo o estando viva. Y cada generación vuelve a hacerse nuevas preguntas. Hay un detalle más, uno muy discreto: el paisaje. Podría parecer un simple escenario, pero no lo es. Fíjate, no hay castillos, no hay iglesias, no hay ningún pueblo o señales de civilización, solo tierra, colinas y el cielo, ¿no? Esto, al de eliminar cualquier referencia concreta, Goya consigue que la escena no pertenezca a un lugar específico. Podría ocurrir en cualquier sitio y de alguna manera también a cualquier época. Y esa decisión vuelve universal a la imagen, porque no estamos frente a un relato localizable, estamos frente a una idea, una escena construida para hablar algo que trasciende en el tiempo. Y ahora quizá observemos la obra de manera diferente. Ya no solo imaginamos una reunión nocturna. Empezamos a notar cómo cada línea, cada color y cada silencio fueron colocados para conducir nuestra mirada y mantenernos allí, frente a una escena que nunca termina de explicarse por completo. Si alguien te preguntara de manera simple qué representa el aquelarre, podrías responder algo como esto, ¿no? La pintura muestra un grupo de personas reunidas de noche alrededor de un macho cabrío con grandes cuernos, y que tradicionalmente ese animal se ha interpretado como una representación del diablo. La escena alude a los llamados aquelarres, o sea, las reuniones que según las creencias populares de la época celebraban las brujas. Pero Goya no parece interesado en contar una historia fantástica como si la hubiera hecho real. Más bien utiliza esa imagen para invitar al espectador a pensar en el poder de las supersticiones, del miedo y de las creencias compartidas. No sabemos si asistimos a un ritual verdadero o a una representación de aquello que muchas personas imaginaban que ocurría. Y precisamente esa es la duda que mantiene viva la pintura. Hay obras que admiramos por su belleza, otras por su virtuosismo técnico y algunas permanecen con nosotros porque nos hacen una pregunta que nunca termina de responderse. Creo que el aquelarre pertenece a este último grupo. No necesita que creamos en brujas ni en demonios, ni siquiera en los relatos que inspiraron su creación. Lo que realmente pone frente a nosotros es algo mucho más cercano: la capacidad humana de reunirse alrededor de una idea, de aceptar una historia porque todos los demás parecen aceptarla, de dejar que el miedo ocupe el lugar que debería ocupar la razón. Quizá por eso esta pintura sigue siendo actual, porque las supersticiones cambian de nombre, cambian de forma, cambian de época, pero el miedo sigue encontrando nuevos disfraces y al mismo tiempo la curiosidad también permanece. Esa curiosidad que nos hace acercarnos a una pintura de más de 200 años y preguntarnos qué quiso decir un hombre que vivió en un mundo muy, muy distinto al nuestro. Tal vez el verdadero protagonista de esta obra no sea el macho cabrío ni las figuras que lo rodean, sino nuestra propia mirada. Porque somos nosotros quienes completamos el significado, ¿no? Cada espectador entra con sus propias preguntas y sale con respuestas distintas. Eso es quizá una de las formas más extraordinarias del arte.
No ofrecer certezas, sino abrir conversaciones que continúen mucho después de abandonar el museo. La próxima vez que tengas la oportunidad de contemplar esta pintura, intenta hacer un pequeño experimento. Olvida durante unos instantes todo lo que sabemos de ella. No pienses en Goya, no pienses en la historia, ni pienses en las brujas. Simplemente observa cómo la luna apenas ilumina el paisaje, cómo las telas emergen de la oscuridad, cómo las miradas construyen un círculo y cómo un solo personaje basta para ordenar toda la escena. Y quizá descubras que la pintura ya no habla únicamente del siglo XVIII. Quizás también esté hablando de nosotros. Gracias por acompañarme en este recorrido. Y si durante estos minutos lograste ver esta pintura sin abrir los ojos, entonces este viaje ha cumplido su propósito. El arte tiene una capacidad extraordinaria. Fíjate, puede vivir sobre el lienzo, pero también puede habitar la imaginación de quien lo escucha. Y cuando eso ocurre, la obra deja de pertenecer únicamente a un museo para convertirse en una experiencia personal. Soy Eli Herrera y esto fue Antes de verla, un podcast para imaginar el arte. Nos escuchamos el próximo episodio. Hasta entonces, sigue imaginando.